Muy bien, muy buenos días, buenos días. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das para escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que pues tú guíes esta enseñanza y pues te damos gracias tanto por este medio del Zoom, tanto por este lugar que nos da la oportunidad, Padre, de poder seguir compartiendo tu palabra. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues creo que hay algo que perdemos de vista cuando realmente le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y a veces pensamos que al entregarle nuestra vida a Jesucristo tenemos que hacer algo o tenemos que cumplir con algo, ¿sí? Pero no es así. Simplemente cuando tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Él, lo único que nos pide es obedecer. Y a veces se dice tan sencillo como la canción, ¿verdad? Se dice muy simple, pero qué trabajo nos cuesta verdaderamente el obedecer. Y esta mañana quiero realmente compartirte esto. Realmente Dios nos enseña y nos muestra en la palabra de Dios que hay una lección y es una lección que Dios que le hizo ver a Adán desde un principio, ¿sí? En ese momento todavía Eva no estaba, solamente estaba Adán. Y vamos a ver lo que Dios nos muestra a través de Génesis 2. Y vamos a leer del versículo 15 al 17 para poder, Jaime, ¿lo podrías leer, por favor? Génesis 2 del 15 al 17, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, que si realmente Dios le da una lección, y la primera lección que le da Dios a Adán es obedecer. Que si le está diciendo, de esto no vas a tocarlo, de este árbol no vas a comerlo. Así que Dios realmente lo había creado todo, Dios hizo verdaderamente el Edén, ¿sí? Y todo estaba hermoso. Realmente es increíble ver que las condiciones en las que él se encontraba eran maravillosas, eran hermosas, que decir, no había ni de qué preocuparse, absolutamente de nada, y Dios le había puesto, ahora sí que le había puesto todo en charolo de plata, ¿sí? Y lo único que le dijo es, obedece. Ese es lo único que le dijo. Así que la primera lección que nosotros debemos aprender desde el momento en que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo es obedece. Ese es lo único que te pide Dios. Si tú obedeces, Dios hace todo lo demás. Así que el día que de él, dice claramente, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Que si simplemente le hizo ver Dios a Adán que no podía tomar de ese fruto. Podía tomar todos los frutos que había en el huerto, ¿sí? Menos de ese árbol. Así que habrá consecuencias por violar las reglas, sí. Y realmente nos damos cuenta de las consecuencias que hubo en el Edén cuando tanto Adán como Eva desobedecieron. Hubo grandes consecuencias y eso realmente lo que hizo fue afectar tanto su vida, ¿sí? Como afectar todo lo que Dios le había dado. Porque es increíble ver que en medio de toda esa belleza, porque realmente no nos podemos imaginar cómo era el huerto, pero dicen que era algo maravilloso, una bendición ilimitada, porque es algo que Dios te da. Dios te bendice, Dios quiere darte lo mejor. Y la verdad es que en nuestra familia, lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos es a obedecer. Ese es un principio que como padres, ¿sí? Lo tenemos que hacer. Y así Dios lo hizo a través de Adán. Que si lo único que te pido es que obedezcas. A veces cuando le preguntamos a nuestros hijos y sobre todo cuando están pequeños, oye, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Obedecer. Así que cuesta trabajo, ¿verdad? Es tan simple, pero es tan difícil que lo quieran aceptar o apropiar. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es un principio que Dios nos da como padres. Lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Si tú no le enseñas a tus hijos a obedecer, va a haber un problema muy grande dentro de tu hogar. Y vamos a ver Efesios 6 del 1 al 3. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Efesios 6 del 1 al 3. Y fíjate la manera en cómo se expresa en la palabra y qué es lo que dice la palabra.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es, fíjate qué increíble, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Así que en la familia la primera lección que vemos es que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Eso es lo más importante. ¿Debemos obedecer a Dios Todopoderoso? Claro, nosotros como creyentes en el momento de haberle entregado nuestra vida a Cristo, lo que tenemos que hacer es obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra autoridad. Y si lo hacemos, realmente vamos a tener una buena comunicación, una buena comunión con Él. Así que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, es un principio. Tienes que enseñarle a tus hijos a obedecer, porque en el momento en que tus hijos crezcan y se casen, ¿qué es lo que van a enseñar ellos a sus hijos? Lo mismo, les van a enseñar a obedecer. Entonces piensa por un momento, ¿cuántos padres se dicen creyentes y viven como el diablo? Así que viven haciendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y los padres esperan que los hijos obedezcan y claro que hay un gran conflicto. ¿Por qué razón? Porque si tú no obedeces a Dios, ¿cómo crees que tu hijo te va a obedecer a ti? Es increíble que le podamos decir a nuestros hijos que tienen que hacer algo, ¿sí? Y tú estás haciendo todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿qué le estás enseñando? Y claro que en ese momento vas a traer un conflicto delante del niño. ¿Por qué razón? Por muy sencillo. Es como ponerte un ejemplo. Es como decirle al niño, no quiero que mientas, ¿sí? No me gusta que mientas. Y en ese momento hay una situación en tu casa en el cual tú le dices a la muchacha porque viene alguien, no sé, a verte, dile que no estoy, ¿no? Entonces en ese momento ya estás mintiendo. Entonces la pregunta es, en el momento en que tu hijo te está viendo que tú estás haciendo algo que está mal, porque está mal, ¿sí? Y le quieres pedir a tu hijo que no mienta, pues es increíble, él está viendo lo que tú le estás enseñando. Así que es un principio. Si un niño realmente distingue el bien y el mal, ve a sus padres que son la autoridad de sus vidas. Y si, ¿qué le tenemos que enseñar? Tenemos que enseñarles el bien, claro, y también teníamos que hacerles ver el mal. No quieras que tu hijo aprenda el mal fuera de tu hogar, porque si lo aprende fuera de tu hogar le va a ir muy mal, ¿sí? Lo van a lastimar. Así que realmente no puedes hacerle ver a tu hijo algo, no puedes ser incongruente en lo que tú haces, en la manera en que tú vives y en la manera en que lo que haces. Así que eso es lo primero que Dios nos pide. Dios quiere que realmente veas cómo está tu estilo de vida delante de Dios, ¿sí? Y primero, antes de entrar en una situación de confusión, de frustración y de desobediencia, ¿por qué? Porque cuando pasa eso en tu hogar, pasa eso. Hay una frustración, ¿sí? Y a veces no sabes ni cómo manejar la situación. Entonces te pregunto, ¿te consideras una persona obediente ante Dios? ¿Te consideras verdaderamente una persona obediente? Al levantarte en la mañana piensas decirle al Señor, quiero que me ayudes. ¿Por qué razón? Necesito que me ayudes a ser obediente, quiero ser sensible, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente que hoy va a estar delante de mí, sea mi esposo, sea mi esposa, sean mis hijos, o sea mi prójimo, realmente necesito que me ayudes. Le pedimos ayuda de tal manera a Dios, ¿para qué? Para poder iniciar el día y sobre todo, ser obediente. Es lo que quiero, Dios. Enséñame a ser obediente. Quiero hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque, no sé, porque el empezar el día con un pensamiento obediente, te va a ir bien. Pero si empiezas el día con un pensamiento equivocado, erróneo o desobediente, ¿sí? Porque tú sabes que puedes estar desobedeciendo al Padre, puedes estar desobedeciendo a Dios, así que, ¿qué va a pasar? No te va a ir bien. Va a haber un problema. Ese día va a haber frustración. Así que recuerda algo muy importante. No significa que seamos perfectos. Dios no quiere, sabe perfectamente que no somos perfectos. Dios sabe perfectamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Él lo sabe. Pero aún así, como no somos perfectos, pues tengo que pedirle a Dios y decirle a Dios, ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? Porque es la única manera para poder guiar, para poder ser guiado por Él, ¿sí? Y poder entender lo que Dios quiere para mí. Y no significa que siempre vas a hacer lo correcto. ¿Por qué razón? Porque siempre fallamos, ¿sí? Y no por el hecho de fallar pienses que ya no hay remedio. Perdóname, claro que hay remedio. ¿Por qué razón? Porque si he fallado, pues simplemente lo único que tengo que hacer es llegar delante del Padre y decirle, Dios, perdóname, hice algo que no debía haber hecho, cometí un error. Así que cuando tú vives en obediencia, lo único que estás haciendo es agradando a Dios. Pero no nomás agradas a Dios, sino también te das cuenta de que todo agrada a todo lo que está en tu entorno.
Así que al pensar o pensar en lo indebido, ¿qué hace el Espíritu Santo? Inmediatamente el Espíritu Santo te hace ver que estás haciendo algo equivocado. Por eso cuando tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, ¿qué hizo Dios? Dios puso al Espíritu dentro de nuestro corazón. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu simplemente te hace ver claramente que estás mal. Que muchas veces queremos apagar al Espíritu, ¿sí? Pero no lo vas a poder querer apagar porque ahí está. Y te hace ver conscientemente que lo que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios. El incrédulo no lo entiende, y claro que el incrédulo no lo entiende porque no hay el Espíritu que esté dentro de él, ¿correcto? Y por eso el hombre incrédulo pues va a seguir haciendo lo equivocado, va a estar haciendo lo malo. Así que es importante que tú decidas el ser obediente a Dios o no. Es una decisión que tú tienes que tomar. Recuerda que Dios no te va a forzar. La decisión es personal. Es como al hijo. Tú al hijo le tienes que enseñar, pero va a llegar un momento en que el hijo va a tomar su decisión, ¿sí? Pero ya hubo un principio, ya hubo una enseñanza desde el momento en que él estuvo dentro de tu hogar, ¿sí? Cuando sale el hijo del hogar, entonces sí, puedes hacer vas a hacer lo que tú quieras, claro, porque tú vas a gobernar tu vida. Tienes esa libertad para hacerlo. Y claro que cuando ves que tu hijo no obedece, tú sabes perfectamente que no le va a ir bien. Tú lo sabes. Y que va a padecer, sí, va a padecer. Pero él está tomando la vida en sus manos. Así que la obediencia del Espíritu Santo hace que le confieses y le pidas a Dios perdón, que te arrepientas. ¿Para qué? Para que en ese momento tú puedas seguir adelante. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú sigas adelante. Dios no quiere frenarte, ¿sí? Y tampoco no quiere que de alguna manera vivas con el pasado o pensando de que si ya fallaste, entonces ya no puedes hacer absolutamente nada y en ese momento dejas de caminar con Dios. No, no es así. Realmente Dios, recuerda que Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Nuestra actitud cambia continuamente. La de Dios no cambia. Así que ser consagrado a Dios no significa que seamos perfectos. ¿Por qué razón? Nadie lo es. Por alguien consagrado a Dios de inmediato confesará lo que ocurrió. Claro, si realmente le entregaste tu vida a Cristo y estás consagrado delante de Él, si sabes que cometiste algún error, pues vas a ir a pedir perdón, ¿sí? Todos, recuerda una cosa, todos cometemos errores. Y muchas veces pecamos, porque tenemos esa naturaleza, es una naturaleza pecaminosa. Y la manera de resolverlo es, ¿cómo? Confesando. Recuerda lo que dice Primera de Juan, si confiesas tus pecados, que si cuando tú le entregaste tu vida a Cristo te arrepentiste y no entendías lo que estaba pasando en tu vida y le entregaste tu corazón, en ese momento fueron borrados por completo los pecados que había en ti. Todo tu pasado quedó borrado delante de los ojos de Dios. Ahora seguimos caminando con Él y seguimos pecando. Y entonces Primera Juan dice que confieses tus pecados, confiésalo. Es decir, no esperes a confesarlo después de una semana o un mes, porque luego no lo vas a hacer. Y claro que ese pecado va a traer otro pecado. Y se te va a empezar a acumular. Y vas a entrar en una gran frustración. ¿Y sabes qué es lo que vas a decir? Es que la vida cristiana es muy pesada, es muy cansada, es muy cargada. No, mira, la vida cristiana es muy ligera. Mientras nosotros obedezcamos, es muy ligera. No es nada de pesada ni cargada. Recuerda que la Biblia dice claramente, venid a mí todos los que estamos cansados y cargados. Claro, siempre estamos cargados con muchas cosas. Así que Dios, que realmente te hizo creyente a través de su Hijo, Él quiere que aprendas. Oye, la única manera para aprender cómo es, pues cuando lo escuchamos a Él. Y no es el venir a escucharlo el domingo, ¿no? Sino es escucharlo continuamente en su palabra. El decirle, Dios, ¿en qué estoy bien, en qué estoy mal? ¿Sí? Ayúdame. Si tuve un problema con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, con mis hijos, ¿sí? Ayúdame a poder resolverlo, ¿sí? A veces el papá no quiere pedirle perdón a Dios, perdón, no le quiere perdón al padre porque piensa que va a perder su autoridad. Perdóname, ¿cómo crees? Si tú te equivocaste y le dices a tu hijo, ¿sabes qué dijo? Perdóname. Lo que hice estuvo mal. No fue correcto. No vas a perder la autoridad. Al contrario. Vas a decir, wow, que si mi papá reconoció, mi mamá reconoció que estuvo mal lo que hizo. Por eso es importante hacerlo. Así que no venimos al mundo sabiendo cómo vivirla. Claro, no sabemos. ¿Qué hizo Dios? Nos dejó un instructivo.
¿Qué hizo Dios? Nos dejó su palabra. Ese es el instructivo, esa es la guía. Y a veces la gente no lo entiende. Y cuando la gente me ve con la Biblia, me dice, ¿por qué la cargas? Porque es mi guía, es mi instructivo. Él me creó y me va a enseñar a vivir, me está enseñando a vivir. Entonces, todo lo que el hombre ha creado ha dejado un instructivo. Solo que a veces el hombre no lee el instructivo, ¿no? ¿Cuántas veces, mira, ya olvidémonos del teléfono, cuántas veces la mamá o el papá compra un producto, ¿no? Yo vendía productos químicos, ¿sí? Y en ese momento le decía a la persona, oiga, su producto no sirve. ¿Por qué no sirve? No sirve. A ver, dime cómo lo usas. Y claro que la manera en que me dice cómo lo usa, pues claro que no sirve, ¿por qué? A ver, te hago una pregunta. ¿Viste la etiqueta? ¿Te diste cuenta que en la parte de atrás dice instrucciones? ¿Sí? No, no la leí. Pues claro. ¿Cómo crees que el producto va a servir si no estás leyendo el instructivo? Tenemos que leer las instrucciones. Y en ese momento, cuando tú lees las instrucciones, claro que todo funciona. Funciona correctamente. Así que, escucha bien. La obediencia es hacer lo que diga Dios, cómo lo diga y cuando lo diga. Que si no puedes llegar con Dios a decirle ¿y por qué? ¿O para qué? Tú no puedes estar diciéndole a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque muchas veces estamos con Dios diciéndole, no nos agrada. Bueno, Dios sabe por qué lo está haciendo. Así que lo que diga, cómo lo diga y cuándo lo diga. Cualquier otra cosa es desobediencia. Porque estás desobedeciendo a Dios. Así que es muy claro que al leer la Biblia, desde Adán hasta el fin, es decir, hasta Apocalipsis, Dios nos muestra claramente quién es el autor y quién tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Si lo obedezco, me va a ir bien. Si desobedezco, va a ir mal. Que sí, no hay una diferencia. Si lo obedezco, obedezco a mi autoridad, estoy obedeciendo a mi autoridad. Dios siempre pone una autoridad. ¿Sabes qué es lo que sucede? No nos gusta, no nos gusta verdaderamente obedecer a la autoridad. No nos gusta. A los hijos no les gusta que los papás les digan lo que tienen que hacer. Es la autoridad. No nos gusta. Queremos gobernar nuestra vida, queremos guiar nuestras vidas y creemos que lo podemos hacer sin que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. No. La fuente de la bendición es cuando tú obedeces. Las fuentes de la desobediencia es las penas. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. No vas a pensar de que a él sí le fue mal, pero a mí no me va a ir mal. No. Es que es un principio. Dios no lo hace ver. Vamos a leer Juan. Y fíjate lo que dice Juan. Te lo voy a leer yo. Fíjate lo que dice. Si me amáis, fíjate la manera en que Jesús se presenta delante de los apóstoles y se los dice a los discípulos. Si me amáis, ¿ustedes qué harán? Esa es la pregunta. Es lo que le estaba preguntando Jesús a ellos. ¿Qué harán? Tienes que guardar mis mandamientos. ¿Por qué razón? Es lo único que te pido. Guarda mis mandamientos. No necesitas hacer nada más. No dijo la mayoría, algunos, o alguna parte, o ellos. No. Está hablando en general. Está generalizando. Y luego dice más adelante, en el mismo capítulo de Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿sí? Y los guardare, ese es el que me ama. A veces decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. Entonces estamos cayendo en una incongruencia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no estamos obedeciendo los mandamientos? Y más adelante en ese capítulo dice, y respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Guardas la palabra de Dios? Cuando realmente la lees, ¿sí? El momento en que tú lees, mira, no me puedes decir que Dios no te habló si hoy en la mañana abriste la Biblia, ¿sí? Antes de venir aquí. No me puedes decir que Dios no te dijo nada. Es ilógico. Dios siempre habla. Dios siempre nos hace ver algo que hay en nosotros. Así que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate qué maravilloso. Pero dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Claro, en ese momento Jesús les está diciendo lo que realmente quiere el Padre. ¿Qué hizo Jesús? Desde el momento en que vino a la tierra, ¿qué hizo? Obedeció. Él obedeció.
¿Tuvo que obedecer a su madre? Sí, bueno, a la que Dios usó para que fuera su madre. Y también a José, aunque no era su padre, él tuvo que obedecer. Era el hijo de Dios. Y nunca desobedeció. Nunca. Y cuando no hubo el padre, ¿sí? Que fue José, o la persona que lo guiaba, ¿sí? Jesús siempre tuvo que obedecer ¿a quién? A su padre. Él no usó su propia deidad. Todo lo que tenía que hacer, tenía que llegar con el Padre y decirle, Dios, ayúdame, ¿sí? Todos los milagros que Jesucristo hizo, primero se los presentó al Padre. Eso fue lo que él hizo. Y hasta el final de su muerte, recuerda lo muy importante cuando estuvo en el Getsemaní. Si te es posible, le decía a Dios, pasa de mí esta copa, ese sacrificio. ¿Por qué? Porque sabía lo doloroso que iba a ser. Pero fíjate las palabras, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y qué sucedió? Se hizo la voluntad de Dios. Así que Jesús quiso ponerlo muy claro. Si me aman ustedes, harán lo que yo les diga. Eso es lo que Dios quiere. Si amamos al Señor, guardaremos sus mandamientos. Si yo te preguntara ahorita, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Digo, porque los que no lo levanten quiere decir que no lo aman. ¿No? ¿Sí? Y muchos, claro, que van a levantar la mano. ¿Por qué razón? Porque dicen, pues amo a Dios. ¿Sí? Pero si te dijere, ¿cuántos de ustedes cumplen los mandamientos de Dios? Entonces ya no todos van a levantar las manos. Porque no es más o menos. O los cumplo o no los cumplo. Entonces, fíjate la manera en cómo Dios nos hace ver cómo estamos delante de Él. Claro, muchos no estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Muchos no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y si realmente tú eres honesto, ¿sí? Te vas a dar cuenta de que puedes ser inmoral y puedes estar maltratando a otras personas. Fíjate, sin darte cuenta puedes maltratar a alguien. ¿Por qué razón? Porque no estás obedeciendo. Puedes estar maltratando hasta lo que más quieres. ¿Por qué razón? Porque no estás obedeciendo. Porque tú crees que estás obedeciendo. Hay una evidencia en la cual dice Dios claramente que lo que Él te dice es lo correcto. Y a veces contradecimos la palabra de Dios y decimos, no, no es así. Fíjate, cuando la Biblia dice claramente, no os unáis en yugo desigual. ¿Y cuántas parejas dicen, ¿sabes qué? Ah, no. ¿Por qué? Pues yo puedo escoger a mi pareja. Yo no tengo por qué esperar a que Dios me mande mi pareja. Muy bien. Tú tomas la decisión, pero luego vas a sufrir y te vas a acordar. Y recuerdo a un amigo perfectamente que le dijo, mi pastor le dijo, no te cases. No te cases. ¿Por qué razón? Porque no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión. ¿Y qué hizo mi amigo? Se casó. Él tomó la decisión de casarse. ¿Y sabes qué pasó? Me dijo, viví 14 años de infierno. Dije, órale, ¿14 años? ¿Cómo 14 años? Sí, porque hasta los 14 años mi esposa se convirtió. Pero mientras tanto, yo padecí, yo sufrí. Bueno, Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú padezcas. Dios quiere que te des cuenta de que Él quiere lo mejor para ti. Así que hay una evidencia. ¿Y cuál es la mejor? La correcta. Fíjate, al decir el mandamiento, no robarás, es no robarás. Y cuando dice no mentirás, no mentirás. Eso es estar cumpliendo el mandamiento. Entonces, si no estoy cumpliendo el mandamiento, estoy desobedeciendo a Dios. Mucha gente puede decir, fue una mentirita piadosa, ¿no? Ya sabes, ahora sí que hablan de las mentiritas piadosas. ¿Mentirita piadosa? No existe una mentirita piadosa. La Biblia dice claramente que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y está hablando de los mentirosos, además de todo lo demás. Entonces, ¿quién se salva? Nadie se salva. Cuando vemos lo que Dios dice, todos vamos a admitir y nos vamos a dar cuenta de que Él tiene la razón. Claro. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene la razón. Porque Él es Dios. Él es lo mejor. Y si Dios me llama a algo y desobedezco, entonces estoy pecando. En ese momento estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo a Dios. Por tanto, la Biblia dice que vas a pagar la pena.
La vas a pagar. La obediencia debe ser un estilo de vida. Ese es el estilo de vida del creyente. Obedecer. Tú te debes despertar diciendo, Señor, ayúdame a ver lo que no veo y enséñame a escuchar tu voz. Guarda mis oídos de las cosas del mundo. Guarda mis ojos de lo que el mundo me muestra. Guárdame. Recuerda que tu corazón, la Biblia dice claramente que es engañoso, pero además engañoso es perverso. Y la Biblia dice claramente que ni tú lo conoces. ¿Va a haber tentaciones? Claro, siempre se van a presentar tentaciones en nuestras vidas. Claro que se van a presentar. Y no permitas que pase algo en alto, ¿sí? Que no agrade a Dios. Si hay algo que no agrada a Dios, tienes que decirle, Dios, perdóname. Si fuiste tentado, simplemente dile, Dios, quita esa tentación. Recuerda que Jesucristo fue tentado. No significó que pecó. La tentación siempre se va a presentar en tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Hacerla a un lado. No caer en esa tentación, no caer en esa trampa. Solo recuerda que la obediencia es la clave. Eso es lo que Dios nos enseña. Obediencia no es solo la ley de Dios, sino es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mira, es la mejor forma de vivir obediente a Dios y tener paz en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué pasa cuando no obedecemos? No hay paz. Y claro que si no hay paz, mucho menos va a haber gozo. No existe como tal el gozo. Entonces, lo más importante es tener paz en el corazón. Y la única manera es obedeciendo. Si Dios dice, no mentirás o no robarás, ¿qué significa? Que no debes de hacerlo. No debes de robar, no debes de mentir. Y en nuestra sociedad, tristemente, vivimos en una sociedad, ¿sí? En cierto modo, que queremos manipular las cosas. Claro, la gente quiere manipular las cosas. Es más, muchas veces ve hasta el mismo gobierno. El presidente es el que nos da el ejemplo, se puede decir así, ¿no? Y si la gente dice, si él está robando, ¿por qué no voy a robar yo? Fíjate, fíjate lo que un gobernante puede enseñarle a un pueblo. Por eso existe una ley, por eso hay un mandamiento. Así que mucha gente piensa, bueno, la Biblia, pues tal vez ya pasó de moda, perdóname, no ha pasado de moda. Está vigente aún en la actualidad. Pero claro, siempre va a haber un pero. ¿Por qué razón? Porque el hombre siempre se va a querer justificar delante de Dios. Siempre va a existir un pero. Y cuando tú dices eso, estás tratando de justificar lo que estás haciendo, el pecado que estás cometiendo. Y esa no es la manera de protegerte. Así que si tú le dices a tus hijos, no juegues con un fósforo, se lo estás diciendo ¿por qué? Porque vas a quemar la casa, ¿no? Por eso le estás diciendo que no juegue con un fósforo. Porque no quieres que realmente o queme la casa o que se lastime. Y si tú le dices, bueno, encender un fósforo no te hará daño, ¿no? Puedes prender uno. ¿Cuántos accidentes, sí, han sucedido? Porque hay alguien que permitió. ¿Cuántos niños se pudieron haber quemado simplemente por tomar esa decisión de prender un fósforo pensando que no pasaba absolutamente nada? Eso mismo hace la gente con otras cosas. Una vez no hará mal. Todo alcohólico habrá dicho, un trago no hará mal. ¿Sabes qué hace Dios? Te hace ver claramente lo que te va a suceder. ¿Sabes qué hace Satanás? Satanás te invita a tomar, pero te digo una cosa, tú pagas la cuenta. Tú vas a pagar la cuenta. Satanás te invita a que te drogues, pensando que no te va a dar, que no va a dar daño. Eso es lo mismo que dicen tus amigos. Oye, no pasa nada, ¿sí? Nada más es un toque, ¿no? Pensando de que no pasa nada. O un acto inmoral, ¿no? El tener una relación antes de casarte. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Ve cuántas madres solteras hay en el mundo. No nomás en nuestro país, en el mundo. ¿Por qué razón? Porque pensaba que no pasaba nada.
No empieces con el hecho de que algo que el mundo te ofrece no te va a afectar. Claro que te va a afectar. Por eso Dios te lleva a que le creas y a que le obedezcas. La obediencia es la mejor vía para tu vida. Es la mejor vía. La obediencia es la mejor forma de vivir, pero a veces la más difícil. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta obedecer. Pero al ser difícil, nos prueba. Descubrimos realmente que nuestra relación con Dios, ¿sí? Realmente no es la correcta. Claro, el Espíritu Santo te está haciendo ver claramente lo que estás haciendo mal. Y al ver los pasajes bíblicos vemos que la obediencia es difícil, claro. Ve lo que le sucedió al mismo padre Abraham, el padre de la fe. Desobedeció y ve la consecuencia. Pagó las consecuencias. Aún, después de 4,000 años. ¿Por qué razón? Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo a través de Sara, ¿sí? Y Sara presiona a una de las esclavas para que tenga un hijo a través de ella, viene Ismael. ¿Y quiénes son? Los árabes y los judíos. Oye, ¿por qué se están peleando? Te voy a decir por qué se están peleando. Porque Abraham desobedeció. Por eso están peleando. Tú imagínate a Abraham que Dios te lo traiga en este momento a la tierra. Y le haga ver y le diga, ve la consecuencia de tu desobediencia. A veces pensamos que no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Ve a David, el rey David. Ve al mismo Moisés. Ellos también desobedecieron, pero Dios nos hace ver claramente la consecuencia que hubo al haber desobedecido. Oye, ¿por qué Dios no la muestra? Para que te des cuenta de que si tú desobedeces, vas a pagar la consecuencia. Va a haber una consecuencia a la desobediencia. Y todos pasamos por situaciones en la vida en las que nos es difícil el ser obedientes. Pero gracias a Dios, que en cada ocasión, Dios aún piensa en las consecuencias. Y trata no de arreglarlas, sino de que no sean tan graves como ya son. ¿Por qué? Porque ya no se pueden arreglar. No hay pecado, ningún pecado que valga la pena. Ningún pecado vale la pena. ¿Por qué? Porque vas a pagar esas consecuencias. Las vas a pagar. Ninguno, sea el que sea. Dios nos muestra en su palabra las consecuencias que hieren, que duelen, que nos afectan dolorosamente. Claro, Dios no las muestra. Dios quiere que hagamos lo correcto. Eso es lo que Dios quiere. Entonces la pregunta es, ¿te consideras una persona obediente? ¿Realmente te consideras una persona obediente? Al pensar en tu vida, ¿haces lo correcto dentro de tu hogar? ¿Estás haciendo lo correcto en tu trabajo? ¿O cuando alguien te hace mal, cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Sale el orgullo o sale la soberbia? El asunto es, ¿amo a Dios lo suficiente? Está en ti la respuesta. Tú sabes si realmente amas a Dios lo suficiente. ¿Reconozco su autoridad? ¿Realmente lo reconoces como tu autoridad? ¿Eres obediente a Él? Obediente puede ser la senda más difícil, pero la mejor. Esa va a ser la mejor. No a veces. La Biblia dice que siempre. Hacer lo que Dios diga, como lo diga y cuando lo diga que hagamos, es obedecerlo a Él. Si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Acabamos de leer lo que dijo Juan. Si me aman, me obedecerán. Si dices que lo amas, lo estás obedeciendo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, obedecen. Y me aman. ¿Por qué? Porque me obedecen. Por eso me aman. Así que si decimos amo a Dios y seguimos pecando, en realidad no lo amamos. Creemos que lo amamos. No lo amamos. Mira, es como si tú estás casado, ¿sí? O muy enamorado de alguien con la que te vas a casar o con el que te vas a casar, y le dices que realmente le amas, es que le amas de verdad.
es que le amas de verdad. Pero si lo encuentras con alguien, ¿sí? ¿Te das cuenta de que pudo haber dicho eso, pero no lo hizo? Es que es muy fácil decir que te amo. Es fácil. Hoy los jóvenes, por una emoción, dicen que se aman. No existe amor. ¿Sabes por qué razón? Te voy a decir por qué razón. Porque el único que te puede enseñar a amar es Él. Cristo es el único que te puede enseñar a amar. ¿Por qué razón? Porque no sabemos amar. Es ilógico decir que sabemos amar. No es cierto. Es mentira. Dios es el único que verdaderamente te enseña a amar a tu prójimo. Si le dices a tu esposa o a tu esposo, te amo mucho, pero de todos modos voy a beber, o voy a drogarme, o voy a hacer algo que a ti te está afectando, pues no la estás amando. Eso no se llama, eso no se dice amor. Te amo porque no tengo tiempo para Dios. Imagínate. ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo para Dios? Y la gente puede decir 1000 razones para desobedecer a Dios. Hay 1000 razones. Pero rara vez escuchas cuando la gente diga, voy a desobedecer a Dios. Claro, no lo vas a decir. ¿Cómo lo vas a decir? Tú tienes que ser sincero, porque el que está viendo el corazón es Él, no yo. Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu corazón. Él sabe perfectamente que hay áreas en tu vida que Él quiere que tú cambies y tú no quieres cambiar. Quieres seguir con la misma actitud. Y piensas que ahí sí se va a ir bien o te va a ir bien. No. Recuerda algo importante. No quiere que seamos perfectos, pero sí obedientes. Eso es lo que Él quiere. Tú sabes perfectamente que tu hijo no es perfecto, pero lo único que le estás pidiendo es obedecer. Nada más. Así que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu vino a tu vida. Y en ese momento el Espíritu es el que te está haciendo ver claramente lo que estás bien y lo que estás mal. Que trates de ocultarlo es diferente, pero te lo va a hacer ver. Y si te pones a leer, te lo va a enfrentar y te lo va a decir, claro, porque esa es la manera para hacerte ver que estás mal. Y Él nunca duerme, quiero que lo sepas. Ni Dios duerme, ni el Espíritu Santo duerme. Él siempre está activo. Él siempre está viendo lo que está pasando. Así que lo que Él quiere es que realmente seamos consagrados delante de Él. Dios no quiere que estés pecando. Dios quiere que lo confieses, arrepiéntete y lo más importante, arrepiéntete y déjalo. Porque muchas veces estamos arrepintiendo el mismo pecado continuamente. ¿Sabes por qué lo confiesas? ¿O por qué te arrepientes y lo confiesas? Simplemente porque simplemente no te apartas. No se lo estás entregando a Dios. Dice Dios, entrégamelo y apártate. Y en ese momento te vas a dar cuenta que no lo vas a volver a hacer. Tenemos su ayuda. Él nos mostrará lo que anda mal. Si tú le dices a Dios, muéstrame lo que anda mal, te lo va a mostrar, ¿eh? Sin ningún problema. Y cuidadito le digas, destapa mi corazón, porque le vas a decir, ya párale. No es para tanto, ¿no? Claro que te lo destapa. ¿Por qué razón? Porque sabe lo que hay dentro del corazón. Él nos va a dar la convicción y un profundo clamor de pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo algo que no es agradable a los ojos de Dios. No lo estás haciendo a los ojos de Dios. Y claro que cuando no hay paz, sí, es porque algo estás haciendo. Algo está pasando en tu corazón. ¿Qué ocurre? Dios quiere cambiar tu actitud. Dios quiere cambiar esos hábitos que hay en cada uno de nosotros. Hay hábitos que tú no quieres dejar. ¿Cuántas veces has dicho, así soy yo? No, pues qué barbaridad. Si dices eso, ya hiciste a un lado a Cristo. ¿Cómo que así soy yo? No, así no eres tú. Sino pedirle a Dios, Señor, quita esto que sabes tú, que está mal en mí. Nada, que así soy yo y no quiero cambiar. No, Dios quiere que tú cambies. Eso es lo que Dios quiere. Pero la única manera para cambiar es quitándote ese de que así soy yo. Y en ese momento te va a dar convicción.
Y te va a decir, quita esto, Señor. Y te lo va a quitar, ¿sabes? Así que quita ese hábito o eso que está mal en ti. Tú sabes lo que está mal en ti. Hoy muchas personas se encuentran con un hábito en su vida y no saben manejarlo. No saben. Es más, se van a morir sin saber manejarlo. Muchas personas podrán decir, no puedo. ¿No puedes? Entonces estás limitando a Dios. Entonces, ¿tú crees que Dios no tiene el poder para hacerlo? Cuando Dios dice que Él es todopoderoso, no limites a Dios. Claro que Dios puede. Si tú dices no puedes, es que no quieres. Eso es lo que significa. El no poder es no querer. Pero Dios es todopoderoso. Si realmente se lo entregas a Él, Él lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Dios nos promete en hacer lo correcto. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere Dios? Que hagas lo correcto. Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación para ser obedientes a Dios? ¿Cuál es la motivación? La reverencia por quién es Dios. Eso es. Tienes que darle a Él la gloria e inclinarte ante Él. Así que una de las cosas que me motivan a obedecer es reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es tu Dios. Ese es el Dios al que le has entregado tu vida. Él es el Dios santo y soberano del universo, quien dio a su Hijo Jesús. ¿Para qué razón? Para que muriera por ti. Eso es lo que Él hizo. Dios puso a Cristo en esa cruz para salvarte a ti. Derramó esa sangre para limpiar tus pecados, para que reconocieras que tu maldad está en ti. ¿Y qué hizo? Hizo cambiar tu corazón. Dice la Biblia claramente, quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿El corazón de quién? El corazón de Dios, que estará dentro de ti. Recuerda que el pecado lo único que hace es endurecer el corazón. Eso es lo que hace el pecado. Y cuando tú desobedeces, lo único que estás haciendo es endurecer tu corazón. Dios no quiere eso. Así que Dios quiere que tú obedezcas así como Él obedeció. Hasta el final. Jesús nunca desobedeció a su Padre. Lo segundo es tener el deseo de agradar a Dios. ¿Verdaderamente tienes el deseo de agradar a Dios? No quiero desagradar, ahora sí que tienes que poner en tu corazón, Dios, no quiero desagradarte. No quiero que mi corazón te desagrade. Quiero agradarte. Quiero que cada día sea agradable para ti. No quieras agradar al hombre, no quieras agradar al mundo. Agrada a Dios. Porque desagradar a Dios nos quita la paz. Desagradar a Dios te va a quitar el gozo y te va a quitar la felicidad. Si Dios dice claramente, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, la pregunta, ¿la tienes? No es cuando estemos delante de Él, sino aquí en la tierra. Agradar es siempre la senda correcta, porque eso es lo que Dios quiere, que lo agrades. Y a veces es un camino muy doloroso, ¿sí? A veces nos duele, pero es lo mejor, porque sabe Dios que es lo mejor. Él conoce lo mejor. Cuando Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, es conforme a lo que Él está pensando, no conforme a lo que tú estás pensando. Es conforme a su voluntad, no a la nuestra, porque a veces pensamos que es a la nuestra. Tú debes de preguntarte, ¿amo a Dios lo suficiente para obedecerlo? Esa es la enseñanza del día de hoy. ¿Realmente lo amas? Si lo amas, lo estás obedeciendo. Así que cada mañana al despertar, tú tienes que escoger o obedecer o desobedecer. ¿Por qué razón? Porque sigues teniendo esa libertad. Dios te sigue dando esa libertad. Aunque le hayas entregado tu vida
aunque seas su hijo y haya grabado tu nombre en el libro de la vida con la sangre de Cristo, ¿sí? Te está dando esa libertad. Tú decides. Vemos cómo muchos creyentes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando desobedecieron, les fue mal. Les fue mal. Y acabaron mal. Así que hoy tú tienes que poner en tu corazón y decir, hoy voy a obedecer a Dios. Hoy voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y como tú me has dicho, a veces es difícil ser obediente, pero siempre sabré qué es lo correcto. Porque es lo correcto delante de sus ojos. Y eso será la bendición en tu vida. No por un rato, sino para toda tu vida. ¿Por dónde comienzo? Tienes que comenzar obedeciendo y pidiéndole a Dios que si hay algo que está mal, arreglarlo. Si hay algún pecado que te está afectando, entregarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú escuchas verdaderamente el plan de la salvación, que escuchaste el plan de la salvación, Dios nos ayudó a entender cómo estaba nuestra situación delante de Él. Y claro, Él señaló cosas, ¿sí? Y nos mostró algo que había dentro de nosotros. ¿Por qué razón? Recuerda que Dios tiene a su favor la conciencia. Y en la conciencia está grabado todo lo que tú estás haciendo. Y todo lo que tú has hecho. Claro, no podemos engañar a nuestra conciencia. Es el disco duro. Entonces no vas a llegar delante de Dios y le vas a decir que no supiste nada. ¿Estás dispuesto verdaderamente a pedirle a Dios que te perdone? Tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que reconocer y decir, Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi vida. ¿Por qué razón? Porque yo ya no puedo con ella. No podemos con nuestra vida. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Yo os haré descansar. Haré que el yugo sea fácil y la carga ligera. Claro. ¿Te gustaría una vida así? Claro que a todos nos gustaría una vida así. Si hoy le preguntaras a Dios, ¿quieres volver a nacer? Todos diríamos, claro que queremos volver a nacer, porque cometimos muchos errores. Hoy Dios dice que puedes volver a nacer, simplemente entregándole tu vida. ¿Qué va a hacer Dios? Cambiar tu corazón. ¿Qué va a hacer Dios? Cambiar tu mente. ¿Qué va a hacer Dios? Que vivas con gozo, que tengas paz. Eso es lo que va a hacer Dios. Pero la decisión es personal. Tú tienes que tomar la decisión. Has escuchado la voz de Dios, has escuchado la palabra de Dios. Tú tienes que tomar la decisión. Es personal. Platicaba con una persona esta semana, en la mañana. Y le platicaba y le compartía. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que entregarle tu vida a Él. Tú sabes lo que está pasando en tu corazón. Y él me dijo, tienes toda la razón. No es el hecho de que tú me guíes con una oración, sino que yo tengo que inclinarme delante de Él y reconocer cómo estoy yo delante de Él y pedirle que me perdone. Claro, más que suficiente. No necesitas hacer nada más. Es que si no estamos cayendo en esa trampa de pensar de que la oración es la que te va a salvar. No, está en tu corazón el que quieras aceptar la salvación. Y Dios no te va a forzar, ¿sabes? Porque la decisión es personal. Y lo único que te pide Él es obedece. Si verdaderamente quieres ser feliz, obedece. Si verdaderamente quieres paz en tu corazón, obedece. Si realmente quieres gozo, obedece. Hoy que dicen que se celebra el Día del Padre lo tenemos que celebrar todos los días y no a nosotros, sino verdaderamente a nuestro Padre. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Padre. Recuerda lo que dije el domingo pasado. Él es mi Padre, Él es mi pastor, Él es mi amigo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere ser tu Padre, quiere ser tu pastor y quiere ser tu amigo. Solo que tú decides el tomarlo o dejarlo.
Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque qué difícil es para nosotros, Señor, el querer obedecer. Pero por eso nos acercamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a creer, ayúdanos a entender perfectamente lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Dios, por este momento en el que tú has hablado a nuestro corazón. Y pues lo único que te pido, Señor, es que realmente tú cautives el corazón de los que te han entregado su vida. Y te pido, Señor, que le entreguen su vida los que todavía no han tomado esa decisión de entregarte su corazón. Gracias, Padre hermoso, por este tiempo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.